Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y gloria sea su nombre, que nosotros podemos hablar, gracias al Señor, de este evangelio tan grande y tan glorioso. Y que podemos tener esta oportunidad. Mire, ojalá hubieran muchísimas personas más oyendo, porque es impresionante las cosas que se están viendo en diferentes lugares. En Canadá, el evangelio pervertido terriblemente. En este país, pervertido terriblemente el evangelio. Y en la iglesia verdadera, estoy hablando de los verdaderos creyentes, sufriendo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, sufriendo tremendamente debido a tanta perversión en diferentes sectores de lo que se dice llamarse iglesia, pero que no es. Y esto es algo que no puede desanimar al cuerpo de Cristo, no puede desanimar. Vemos las herejías, vemos lo que pasa. Estaba viendo que me mandó alguna hermanita, creo, en Canadá. Estaban travestis, transexuales, visitando las escuelas y leyéndole disfrazados, maquillados, disfrazados, y drag queens, y visitando las escuelas, niños de 5 años, leyéndoles libros. Y libros en los que ahora les enseñan a los niños que una familia puede conformarse de muchas diferentes maneras. Papá, mamá, 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 papá y papá, papá y un... O sea, la variedad es asombrosa. Y todo esto está siendo introducido en las mentes y en los corazones de niños tan chiquitos. Claro, ¿cómo no van a tener los pensamientos que tienen muchos de los adolescentes hoy? ¿Cómo van a tener ellos esas ideas tan enroscadas, tan diabólicas, trastornadas, si ya de niño tan pequeño les enseñan algo que está completamente fuera del orden, fuera de la Biblia, fuera de Dios? Dios es quitado totalmente de toda la ecuación y el hombre es el que dirige todas estas cosas. Es terrible, hermanos, es terrible. Y todo esto ha introducido en la iglesia. Estaba viendo también que me mandaron, no sé si fue mamá o quién. En Brasil es terrible. El primer supuestamente pastor o pastora travesti en Brasil. Acá en Estados Unidos ya hay, ¿sabían? Ya está la primera pastora transexual, es decir, un hombre supuestamente convertido en mujer, pastoreando iglesia. Es indignante, indignante. Y lo peor es que tanta cantidad de gente está siguiendo eso, aplauden eso, no tienen ningún tipo de problema, lo toleran perfectamente. La mayoría, ¿no? Por supuesto, el mundo lo aplaude, por supuesto. Y parte de la iglesia, lo que se dice la iglesia, eso no es iglesia, Eso no es una iglesia, y los que se congregan ahí, los que visitan ahí, no son el cuerpo de Cristo. No podemos nosotros confundir una
oveja con cordero. No, o es oveja o es cabra, eso quiero decir. No podemos confundir oveja con cabra. O es una cosa o es la otra. Eso no es la iglesia de Cristo Jesús. Podrá llamarse así, podrá pretender ser así, podrá proclamar ser la iglesia, podrá hablar de Cristo, podrá cantar hasta himnos del himnario de gloria, pero no es la iglesia del Señor Jesucristo. En absoluto. No debemos nosotros jamás confundir y decir, ay, mira, esa es la iglesia. No, no es la iglesia. Algo que lo llaman iglesia. Lo puedan llamar como lo quieran llamar. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de pecadores que han sido lavados por la sangre de Cristo y que la Biblia llama santos, justificados, santificados, libertados de las cadenas del pecado, viviendo para el Señor en justicia y en santidad, llenos del Espíritu Santo, que han dejado el pecado y que ahora están viviendo para Dios. Dejado las cosas del mundo y ahora están viviendo para el reino de los cielos. Que entienden e interpretan las Sagradas Escrituras sabiendo que lo que es pecado, que el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la droga es pecado, el alcohol es pecado. Que entienden estas cosas y saben diferenciar aquello que Dios ama y aquello que Dios aborrece. Amén. Aún dentro de todas las falencias que la iglesia del Señor Jesucristo tenga, pero aún así está compuesta por redimidos, por aquellos lavados por la sangre del Cordero. Veamos aquí en este pasaje que vamos a leer hoy, estudiar hoy. Por cierto, el Instituto Bíblico ayer una bendición muy grande. Vinieron un gran número de hermanos. Esperemos que siga así, que se mantengan así. Y la única manera en la cual pueden mantenerse ustedes de esa manera es por la fe. Todo lo que hacen para el Señor lo tienen que hacer por la fe. No es por obras, no es para que nadie aquí en la iglesia los vea, no es para encontrar o buscar posición, reconocimiento, nada de eso. Es solamente por la fe en el Señor, lo que Jesús hizo en la cruz, que el Espíritu Santo puede darte la energía, la fortaleza para poder llegar, para poder estudiar la palabra, para poder completar las cosas. Amén. Veamos Juan capítulo 5, un pasaje precioso como todos en la palabra de Dios. Dice así: después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta es posible que haya sido la fiesta de la Pascua y Jesús tenía un poco más de un año ya en su ministerio público. El primer año del ministerio del Señor fue extremadamente exitoso en el sentido que se hizo muy popular por los milagros, por las señales. El Señor Jesús va para Jerusalén, se supone con la intención de guardar esta fiesta, que sería posiblemente la Pascua. Dice, y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque. Es decir, por la puerta de las ovejas, dice, hay un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Este lugar, llamado Betesda, que quiere decir casa de gracia y misericordia, era como una especie de hospital público. Era un lugar donde todos los días familiares, amigos o ellos mismos se conducían o los llevaban a este lugar como una especie de enfermería. Y ahí llegaban y se quedaban en ese lugar, ¿no? Esperando algo. Dice, en estos yacía multitud de enfermos, impotentes, ciegos, cojos, lisiados. Esto es
que estaban esperando el movimiento del agua. Una descripción nos da de algo que había pasado literalmente, pero también nos habla del plano espiritual. Y el pueblo de Israel se encontraba en esa situación espiritual, que es la situación espiritual en la que se encuentra el hombre en general en el mundo entero y en todos los tiempos. Pero esta es una descripción perfecta de la humanidad. Debido a la caída del hombre, el hombre se encuentra impotente, lisiado, ciego, cojo, enfermo, incapaz de salvarse a sí mismo, incapaz de transformar su vida, de cambiarse, de salir de ese pozo cenagoso del pecado en el que se encuentra y que ha traído la ruina del hombre. Se encontraban allí una multitud de personas esperando el movimiento del agua de ese estanque. Dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, agitaba el agua. Sino más bien, esto fue un hecho, esto era real, no es una metáfora, sino que realmente sucedía esto. Esto era un acto divino, un ángel en determinados momentos. No sé si se sabía o no se sabía exactamente en qué momentos esto sucedía, por lo cual las personas tenían que encontrarse allí, porque cuando el ángel descendía y agitaba las aguas, el primero que llegaba a ese estanque, entonces era el que recibía la sanidad. Imagínense lo que debería ser eso, ¿cierto? Las personas tropezándose, corriendo, familiares llevando a otros, para tratar de llegar primero a ese lugar, un lugar desesperante, triste. Entonces, dice la palabra que el ángel descendía en cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía en el estanque después del agitamiento del agua, del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Al entrar los príncipes terrenales en una ciudad, siempre acudían a las casas de los nobles y de los ricos. Pero los pies del príncipe de los príncipes, del Señor Jesús, entrando a este lugar, a esta ciudad, inmediatamente Él se dirigía a los lugares de miseria y a los lugares de sufrimiento debido a los frutos que traía el pecado. Esto me da a pensar qué diferencia es a aquellos predicadores modernos que cuando viajan a los lugares, aquellos más conocidos, más famosos, más populares, van a lugares ya con pretensiones, van a los lugares no de miseria, no de pobreza, no de sufrimiento, no de escasez alguna, sino que van a aquellos lugares donde puedan ser vistos de los hombres. Van a los lugares de mayor reconocimiento, las iglesias más grandes, donde puedan recibir mayores ofrendas, donde puedan hacerse ver mejor, donde puedan dar un paso más arriba, escalar más la escalera del éxito, etcétera, etcétera. Esto es algo totalmente contrario a la manera de obrar del Señor Jesús. Él se dirigía no donde otros príncipes se dirigirían, a las casas de los ricos, de los nobles, de los reconocidos, de los que tenían un estatus social, sino que Él se dirigía a estos lugares, al estanque de Betesda, a esta casa de gracia y misericordia, gloria a Dios. El versículo 5 dice, y estaba allí un cierto hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Es particular el hecho que este hombre tenía 38 años de estar enfermo y que el pueblo de Israel pasó 38 años. Se dice 40, pero en realidad fueron en sí 38 años que pasó en el desierto, ¿verdad? Deambulando en el desierto. La sanidad del hombre
impotente hace contraste entre el poder vivificador de Cristo con la impotencia de la ley. La ley exigía el esfuerzo de parte del pecador para poder obtener la vida que se le prometió, pero el hombre no tiene fuerza alguna. Este hombre totalmente impotente, incapaz, es un tipo de la incapacidad y de la impotencia del hombre en poder alcanzar la salvación que precisa, en el que depende de él y de su esfuerzo personal para poder cumplir la ley. Él debe acercarse a este estanque. Así es como la ley lo exige. La ley demanda una obediencia y una obediencia perfecta y demanda el esfuerzo del hombre. Pero el hombre no tiene esa capacidad. Es impotente ante el cumplimiento perfecto de la ley de Dios que Dios, como un Dios 3 veces santo, demanda del hombre. ¿Entienden? Es un tipo de todo esto, esta historia, aunque es una historia que sucedió realmente así, pero tiene un trasfondo espiritual que necesitamos todos ver. La ley exige el esfuerzo de parte del hombre. El hombre no puede rendir una obediencia perfecta, por lo tanto la ley le condena. No pudo cumplir. El hombre se encuentra en un dilema tremendo. No puede alcanzar el estándar de perfección de Dios. No importa cuán grande sea su esfuerzo. Por eso es que solamente la salvación proviene de Dios. Es una obra completa y total y únicamente de parte de Dios, en el que el Señor viene al hombre para hacer por el hombre lo que el hombre no podía hacer por él mismo. 38 años que estaba enfermo. Un tipo perfecto de Israel, el cual por su pecado quedaba incapacitado, encerrado en un desierto por 38 años. Y seguramente el Señor eligió a este hombre. Y la Biblia relata de este hombre, y fue este hombre el que recibió esa sanidad, porque sería el más miserable de todos. No hay duda que haya sido así. El más miserable de toda esa multitud allí en el estanque de Betesda era este hombre. Lo cual nos está diciendo que nosotros necesitamos ver nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual para obtener cualquier cosa de parte de Dios. Que no podemos nosotros llegar, que somos impotentes. No podemos llegar a ese estanque. No podemos nosotros recibir esa sanidad que necesitamos. Es necesario un poder mayor, y ese solamente es el poder de Dios. Versículo 6, cuando Jesús vio a este hombre, es decir, lo vio a este echado, y entendió que ya había mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? El Señor Jesús lo vio con amor, el Señor Jesús lo vio con compasión, un cuadro de Israel de la época de Jesús, del tiempo del Señor, pero también de la humanidad entera en todos los tiempos. El Señor Jesús lo vio allí echado. Así es como el Señor te encontró a ti. Así mismo el Señor me encontró a mí. Me vio echada. El Señor te vio a ti echado. Bueno, no fue tan así. En realidad, yo fui el que fui a la iglesia porque yo quería tener un encuentro con Dios. Pero no, el Señor te encontró echado. Y el Señor tuvo misericordia, hubo compasión en el corazón del Señor. El Señor, por revelación del Espíritu Santo, entendió que este hombre estaba así ya hacía mucho tiempo. Era demasiado. Este hombre estaba echado allí porque estaba resignado. Nada ya va a cambiar en mi vida. Todo va a seguir igual. Ya son 38 años. ¿Ya qué más da? Ya la situación no va a cambiar para mí. Un hombre completamente desahuciado, que había renunciado a toda posibilidad de que su vida pudiera ser cambiada.
y le dice, ¿quieres ser sano? Sin lugar a dudas es uno de las interrogantes más importantes de todos los tiempos. Una de las preguntas más impactantes que tenemos en toda la palabra de Dios. El hombre no es sano y de hecho no puede ser sano sin Jesús. Y aquí es donde reside la contención, porque el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Tú no puedes sanarte. Tú no puedes llegar al estanque. Tú no puedes ayudarte a ti mismo. Tú no puedes obrar esta transformación que tú necesitas. Pero tú quieres ser sano. Es una pregunta en la cual uno diría, claro, por supuesto, cualquiera que está enfermo quiere ser sano. Pero es esto. Tú quieres ser sano de la manera en la cual tú puedes ser sano. Tú quieres ser sano de la única manera en la cual puedes recibir sanidad. Estamos hablando no solamente de la sanidad física, entiendan, ¿sí? Estamos nosotros hablando de la sanidad espiritual, de la sanidad del alma. Estamos hablando de ser sanados de nuestros pecados, de la salvación. Porque este hombre lo que necesitaba era redención, era la salvación del alma, lo cual también traería la sanidad del cuerpo en su caso. Esta era la pregunta. ¿Tú quieres ser sano? Entendiendo que tú no puedes sanarte. Nada ni nadie puede sanarte. Solamente yo. Solamente Jesús. ¿Quieres tú ser sano? Es lo mismo que si le dijera, ¿quieres tú ser salvo? ¿Y quieres tú ser salvo? De la única manera en la cual el ser humano puede ser salvo, y es a través de la preciosa sangre de Cristo. Ese es el tipo de pregunta. Señor, le respondió el hombre impotente, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere agitada. Fíjense cómo el hombre estaba en un estado de total resignación. No tengo hombre, dijo. No tengo hombre. Vemos la típica confianza del hombre en el hombre. Esta persona, 38 años así, seguía confiando él en el hombre. El Señor le está tratando de llevar a una fe en el Señor, en Él, no en un hombre. Ningún hombre le iba a ayudar, no podía ayudarse él mismo y ningún hombre le había podido ayudar en 38 años. Solamente hay un hombre del cual viene la ayuda y ese es nuestro Señor. No tengo hombre que me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. La dependencia en el hombre, la cual solo le traía nada más que desilusión, porque cada uno estaba pensando en sí mismo. No había ninguno que le ayudara, porque no hay ninguno que puede ayudarte. Es decir, en cuanto a la salvación, no hay nadie que pueda salvarte, no hay un hombre que pueda hacer algo por ti en el sentido de traerte la salvación fuera de Jesús. Alguien puede venir y darte el Evangelio, pero tú tienes que creer en el Evangelio. Alguien puede venir y decirte, debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo, pero tú eres el que debe por la fe tomar esa palabra. El amor sin duda seleccionó a este hombre como el más miserable, el más necesitado y el más incapacitado de entre toda esa multitud tan triste. Y la sabiduría le escogió como un vaso de instrucción a toda la nación. Es decir, esta sanidad de este hombre, el Señor la utilizó también para dar una lección objetiva, una ilustración de la condición de Israel, para qué Él vino y lo que Él puede hacer, su poder para salvar. Le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre estaba echado. El hombre no podía caminar, no podía moverse, no podía llegar al estanque, no podía ayudarse a sí, no podía reincorporarse
Y el Señor le dice, levántate. Una sola palabra era suficiente. Gloria a Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. Y luego, enseguida, aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se iba. Es decir, la palabra de Dios le fortaleció. Aleluya. La palabra de Dios le vivificó. Vivifícanos, Señor, según tu palabra, dice el salmista. Fortaléceme, sosténme, susténtame según, conforme a tu palabra. La palabra de Dios puede sustentarte, puede afirmar tus pies, puede fortalecerte, puede levantarte. Gloria sea el nombre del Señor. Se le dio la fuerza y este hecho fue demostrado cuando el hombre cargó su lecho. Oh, gloria a Jesús. Él cargó su lecho, aquello que lo tenía atado. Ahora él lo cargó. Ya no estaba atado a ese lecho. Y qué sabático de descanso, que trajo alivio, que trajo gozo para este hombre. Entonces dice el versículo 10, los judíos decían a aquel que había sido sanado: hoy es sábado, no te es lícito llevar tu lecho, le dicen. Es decir, tú no puedes cargar con tu lecho. Hoy es sábado. Como podemos ver, no había gozo por su sanidad y liberación de parte de estos judíos, sino más bien lo contrario, como hace siempre la religión. La religión no tiene gozo. La religión no quiere que nadie se salve. La religión solamente te dice, haz esto y no haz aquello. La religión no se pone feliz cuando un alma llega a los pies de Jesús, cuando un alma es sana y es libertada por el poder de Dios. Porque entonces los religiosos pierden el control de aquel que ha sido lleno con el Espíritu Santo. Sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. En vez de festejar con el hombre, en vez de alegrarse con ese hombre, señalaba solamente a las leyes del hombre y no a las leyes de Dios. Jesús no prestaba ninguna atención a las leyes inventadas por el hombre, sin importar cuán numerosas fueran. Y para el tiempo de Jesús habían sido inventadas más de 600 leyes orales. Una, esta: no puedes llevar tu lecho en el día sábado. ¿Qué es más importante? Que un enfermo reciba sanidad, gloria a Dios, o guardar el sábado. Les respondió: el que me sanó, dice el hombre, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Punto. Tema resuelto. El que me sanó, es decir, ustedes, fariseos, ¿alguna vez me ayudaron? ¿Alguna vez me vinieron a buscar, a recoger, a llevarme al estanque? No, ¿verdad? No. El que me sanó, gloria a Dios, gloria a Dios. El hombre usaba a Jesús como su autoridad, es decir, el que me sanó me dijo esto. Así que él demostró su poder y su autoridad. ¿Cómo no voy a obedecerle? ¿Cómo no voy a hacer lo que él me dijo? Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Sábado o no sábado, era un mandato que él deseaba obedecer. Se refería a la sanidad y a la salvación del cuerpo físico. Le preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Debió ser un hecho posiblemente rápido, posiblemente con tanta gente allí. El Espíritu Santo le guía a este hombre en particular. ¿Quieres ser sano? Y le dijo, levanta tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó, fue sano, levanta su lecho, sale. Y el Señor desaparece allí en ese momento. Se aparta de la multitud que estaba en ese lugar.
Después de la sanidad, Jesús salió inmediatamente para no crear una escena. En consecuencia, el hombre no conocía en realidad quién era el que le había sanado. Él lo hizo porque conocía bien el odio de los líderes y el resultado de su quebrantamiento de las leyes hechas por el hombre. Como él sabía, el Señor, que estaban siempre persiguiéndole y observándole y buscando algo en el cual el Señor tropezara debido a, supuestamente ellos no estaban obedeciendo las leyes de los fariseos. Quizás ese era el motivo por el cual Él no se quedó para sanar a otros. De otro modo fue el Espíritu Santo que le dijo lo que debía hacer. Es decir, fue el acontecimiento con este hombre, el encuentro rápido con este hombre de sanidad, y luego el Señor se va. Ahora, el Señor siempre trata todas las cosas completas. No solamente era la sanidad del cuerpo físico, sino que también había otro asunto que tratar, más importante todavía. Algo que ya hemos visto, capítulo 3 y capítulo 4 de Juan. Si es que ustedes han seguido el estudio, sabrán muy bien a lo que me refiero. Volvemos tras la pausa. Nadie como tú.
Gloria al Señor, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. ¿Se ha acordado usted, alguna vez compartió Radio C4? ¿Alguna vez compartió el programa? Por favor, le ruego, hágalo, ¿sí? Seguimos aquí con el estudio de Juan, capítulo 5. Veamos entonces cómo sigue esta historia. El Señor no deja las cosas sin atender. El Señor trató con la situación de esta incapacidad que tenía este hombre por 38 años. Y dice en el versículo 14, después le halló el hombre que él sanó. Esta era la intención del Señor, tratar algo más con este hombre. Dice que el Señor Jesús le halló en el templo y le dijo, Jesús le buscaba. Y el Señor estaba buscando a este hombre por un motivo. Gloria a Dios. Veamos qué maravilloso cómo el Señor quiere tratar el aspecto más importante de nuestra vida. Y le dice, ¿no? Se refiere a la experiencia de la salvación, así como la sanidad física. Le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Primeramente nos dice que su enfermedad de hace 38 años le vino debido al pecado, y también nos indica que la desobediencia al Señor puede abrir la puerta para cosas peores. Por eso aquí el Señor tenía que tratar, tenía que buscarlo nuevamente y decirle, no peques más. Ahora tú estás sano, pero puede alguna cosa peor sobrevenirte si tú te apartas. Él se fue, dice, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. La pregunta que le habían hecho, ¿quién fue el que te sanó? ¿Quién fue? Dice, no sé, el que me sanó fue el que me dijo, levanta tu lecho y anda. Y ahora él va y le dice, ahora sí ya sé quién fue. Ahora ya tengo su nombre. Vengo a darles aviso de quién fue el que me sanó. Y además, el que me dijo que no peque más. Era Jesús. Jesús. Algunos afirmaban que este hombre era un ingrato. Sin embargo, él no tenía ningún modo de darse cuenta de la animosidad de los líderes religiosos en contra de Jesús. Probablemente por eso pensó que estaba haciendo lo correcto. Es decir, él fue a esos líderes religiosos pensando, bueno, estos son los líderes, estos son personas, ¿no? Los doctores de la ley. No creo que no pensamos que este hombre lo haya hecho como desagradecido o el que fue a decirles a estos judíos quién era el que le había sanado para que lo fueran a buscar al Señor. No. Sino que simplemente el hombre no tenía conocimiento de la enemistad, del odio en sí, que tenían estos judíos y los fariseos hacia el Señor Jesús. Simplemente pensó, bueno, se alegrarán de saber quién fue. Pero sabemos que no fue así. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. La oposición de la jerarquía religiosa solamente aumentará de ahora en adelante. Se ve la persecución y la oposición cada vez más feroz, más hostil y más fuerte durante el resto del ministerio del Señor Jesús. Y procuraban, ahí dice, ¿procuraban qué? ¿Felicitarle? No, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el sábado. Usted está viendo, es para que ustedes puedan notar el espíritu religioso. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, hermanos, en contra de la religión, en contra del legalismo. Cuando uno a veces va a una iglesia, ¡ay, es legalista! No importa cuál sea la forma de legalismo que tenga. Pero el legalismo, la religión, se convierte eso mismo en una religión. Ya no es Jesús, ya no es la cruz. Ya no es el Espíritu Santo, es una religión. Y se hace más fuerte la religión, ese legalismo, que la misma palabra de Dios. Y el espíritu que tristemente va creando en los corazones es este.
Tal vez no comienza así, pero a esto es donde llega la religión. Aún tiene un corazón, un espíritu asesino. ¿Por qué? Y porque aquel que no obedece, como digo yo, que tiene que obedecer, ese entonces se merece, mire, la muerte. Ya se lo quiere matar a la persona. No digo que físicamente hoy se ande matando a las personas, aunque sí sucede en muchas partes del mundo, por supuesto que sucede. Pero aún dentro de la iglesia evangélica, en los lugares donde hay libertad religiosa, si no se obedecen ciertas leyes conforme a la denominación, conforme al concilio, lo que diga el pastor presidente, etc., ¿qué sucede? A esa persona se la mata. No físicamente quizás, pero sí se la mata en cuanto a su vida, su ministerio. Lo acaban. Le matan el gozo. Le destruyen el don. Esa persona queda atada. Tristemente atada. Y si esa persona no conoce la verdad, no conoce el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, tristemente va a ser subyugada y la atadura de esclavitud se va a hacer más y más profunda. No habrá ya gozo, no habrá paz, no habrá alegría para servir al Señor. Este es el espíritu que trae la religión. Procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matar? Y porque hacía estas cosas. ¿Qué cosas? Sanaba en el día sábado. Sanaba. Era tratado como si fuera un criminal, como si fuera que estuviera robando, como si estuviera matando, como si estuviera cometiendo algún crimen. Estaba sanando en el día sábado. Y esto era lo que estaba ocasionando la enemistad tan grande, aún al punto de buscarle para matarle. Es irónico. Los líderes religiosos de Israel quisieron matar al Señor en el nombre del Señor. Nada más demuestra lo ciego que ellos estaban. Y Jesús les respondió. No, es decir, le responde una confrontación cara a cara. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Me encantó esa frase. Anótela. Juan capítulo 5, versículo 17. Es decir, el trabajo no cesa. El trabajo evangelístico no para. El trabajo del evangelio nunca descansa. Dice dos cosas. Número uno, él reclama la igualdad con Dios y que él era Dios. Y segundo, la obra misma del Padre y del Hijo era liberar a la humanidad física y espiritualmente. Y entonces que trajeron el verdadero sabático al alma del hombre. El sabático era el descanso. Y traer descanso a un alma abatida por el pecado y por la enfermedad era justamente para lo cual el Señor vino. Oh, bendito sea su nombre. Esa fue la intención desde el principio. Versículo 18, entonces por tanto más procuraban los judíos matarle. Fíjense, con esto, es decir, yo vine para esto, para libertar al enfermo, libertar al pecador. Dice, mi Padre, dice. Esto fue muy fuerte para ellos oír. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, no, pero espera, no tienes la credencial que te habilitó del Sanedrín, que autorizó que tú puedas operar en ese ministerio. No, acá no hay nada de eso. Un llamado celestial. Así como Juan el Bautista fue llamado por Dios. Y él hacía conforme a cómo el Señor le había ordenado de hacer. Oh, qué belleza poder vivir para el Señor y trabajar en su obra con esta libertad, hermano. Pero lo que sucede es que los hombres religiosos quieren controlar los ministerios de los demás. Y más que controlarlos, quieren ahogar.
y usarlos para sus propios beneficios. No permita que le pase eso. Fíjense que esto ocasionó que este sentimiento creciera. Procuraban aún más, dice, matarle. Quiere decir que él ni siquiera buscaba ningún tipo de acuerdo con estos hipócritas, sino más bien reforzaba su posición hasta tal punto que nadie tenía absolutamente duda alguna en cuanto a lo que él decía o hacía. Es decir, no hay duda, yo vengo de Dios, yo soy Dios. Porque no solo quebrantaba el sábado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, has quebrantado el sábado. ¡Qué afrenta! Hoy también se escandalizan. Se escandalizan hoy los hombres religiosos cuando la verdadera obra de Dios avanza, se manifiesta, se hace ver y muestra el fruto verdadero de Dios. Él realmente no había quebrantado el sábado, pero solo una de sus reglas necias que se originó con el hombre mismo. Es decir, él no quebrantó el sábado. Él era el sábado. ¡Oh, gloria a Dios! No es un día, no es sábado o domingo o lunes o miércoles, es un hombre, Jesús. Él es nuestro sabático, Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Sino que también, dice el 18, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Esto es lo que les parecía a ellos una herejía terrible. Una acusación que Jesús no rechazó, porque Él se hizo semejante a Dios, y con razón. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Por si les quedaba alguna duda, por si todavía les faltaba un poquito más de enemistad y de odio en el corazón, con esto entonces ya lo completó. Aquí declara, número 1, vemos la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Declara la humanidad de Cristo en que Él se deja libremente a un lado la expresión de su deidad, pero nunca pierde la posesión de ella. Dice, sino que viere hacer al Padre. Lo que viere hacer al Padre habla de una sumisión al Padre. Su sumisión total al Padre, que como hombre Él tenía que hacer y en realidad lo hizo. Amén, que se puso como ejemplo de humanidad y dependencia, del cual seriamente le hace falta a la familia humana. Gloria a Dios. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará para que vosotros os maravilléis. La obediencia del Hijo se basa en el amor que el Padre tiene para el Hijo. Dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Es decir, el Señor Jesucristo siendo la perfecta revelación de Dios aquí en la tierra. Y todo lo que Jesús hizo es todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y todo tiene que ver con los versículos 28 y 29, más adelante, que hablan de la resurrección venidera. Dice, y mayores obras que éstas le mostrará, mayores, para que vosotros os maravilléis. Todavía nosotros estamos por pasar por los más grandes milagros y maravillas nunca jamás vistos. Todavía no lo hemos visto, todavía no lo conocemos. Estaremos por presenciar las más grandes manifestaciones del poder de Dios, aún en el futuro. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno, aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús, Él está mostrando
su igualdad con Dios. La verdad de la resurrección, de la vida venidera, dice, lo hace espiritualmente vivo. Aquí describe la verdad de que la salvación no es de quien se la determina, en el sentido de que la salvación resultaría a raíz de determinarla por las obras, etc., sino que la salvación es determinada por Dios, en el que Dios es misericordioso, tanto así para salvar al hombre, aún un pecador. 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Veamos la autoridad completa que Dios el Padre le da al Hijo. No juzga al que ha sido, al que ha venido a Cristo, porque todo pecado ha sido resuelto en Cristo. Entonces el Padre no juzga a nadie. ¿Por qué no juzga a nadie? Es decir, no condena a nadie, porque el juicio, la condenación, recaería sobre Cristo y recayó sobre el Señor Jesucristo. Mas todo el juicio dio al Hijo. Cristo es el Salvador hoy, pero será el juez mañana, debido a que Él es el que llevó el juicio. Él llevó la condenación. Toda la culpa fue sobre Él, lo cual lo constituye como un día el juez. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, que reconozcan la igualdad con Dios en cuanto al honor. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Declara claramente que si se deshonra a Jesús, si no se reconoce a Jesús, tampoco se está reconociendo al Padre. Si no se cree en Jesús, no se está creyendo en el Padre. Dice, yo creo en Dios nada más. No, si tú no crees en Jesucristo, entonces tampoco tú crees en Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Está hablando del nuevo nacimiento. ¿Están ustedes viendo? Todos estos primeros capítulos de Juan, 2, 3, 4, 5, estamos viendo esto, el nuevo nacimiento, la necesidad imperiosa del nuevo nacimiento y de la fe en el Señor Jesucristo para la salvación. La palabra de la cruz dice que el que no oye mi palabra, ¿qué palabra? La palabra de la cruz. Y el que cree al que me ha enviado, es decir, creer en Dios, no puede creer en Dios y no tener al Hijo. Si tiene a Dios, tiene que tener al Hijo. Si tiene al Hijo, entonces también tiene a Dios. Y tiene la vida eterna, porque sin Jesucristo no puede haber vida espiritual. Y de esta manera solamente es que no será condenado, porque Cristo toma la condenación, Él carga la condenación, la culpa en la cruz, la penalidad del pecado, que es la muerte. El Señor Jesucristo la pasó por todos nosotros. Dice, mas pasó de muerte a vida, nacido de nuevo. 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¡Oh, gloria, gloria a Jesús! Otra vez el Señor hace una declaración de gran y sublime autoridad, y Jesús es esa misma autoridad, diciendo, de cierto os digo. Dice, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto tiene un significado doble. Número 1, se refiere a la gente salva. Por ello pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y se refiere a la resurrección de vida venidera, cuando todos los santos serán resucitados. O sea, dice, aquel que oye la voz del Hijo de Dios vivirá. Habla del nuevo nacimiento. Oímos la voz de Dios, oímos el Evangelio y vivimos. Amén. Pero también está refiriéndose a un hecho futuro, que es el arrebatamiento de la iglesia,
que es la resurrección de los muertos. Esa voz, aleluya, como arcángel, esa trompeta de Dios que sonará. Y que entonces será ese llamado a una reunión en el cielo con Jesucristo en el aire. Alabado sea el nombre del Señor, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Se refiere a Dios como la fuente eterna de vida, la fuente máxima. Jesús dice que Él no es simplemente un participante en esta vida, pero de hecho es también la fuente de vida y en verdad la fuente máxima, exactamente como el Padre. En consecuencia, otra vez, Él afirma su deidad, su igualdad con Dios. Esto es un problema para el testigo de Jehová. Es un problema, pero está muy claro aquí en Juan. En este libro de Juan es determinante la igualdad de Cristo con Dios. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Bueno, vamos a dejar hasta allí versículo 27 para retomar en el próximo programa y seguir estudiando este fascinante capítulo 5, que es bastante largo, por cierto, pero lo vamos a terminar entonces mañana quizás con la ayuda del Señor. Hermanos, gracias por oír. Aquellos que se contactan, aquellos que nos avisan y nos dicen que les están siendo de bendición los estudios y toda la programación aquí en Radio C4, siga oyendo, por favor, siga abriendo su corazón, un corazón sensible, un corazón enseñable, un corazón que le busca ardientemente, el cual el Señor no rechazará y le llenará más con su Espíritu Santo, más de justicia, más de santidad. Gloria sea su nombre. Los amamos y no se olvide, comparta, por favor, Radio C4. Que el Señor les bendiga. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Oh, I'm heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Radio C4. Conectando y comunicando.